Sí, un poquito tengo un problema acá. ¿Ahí están viendo, chicos, la pantalla? Sí se ve, profe. Sí, profe. Denme un momento que me voy a poner mis audífonos para no gritar tanto. Yo soy muy gritona. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. En- Profe. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar hoy día con medidores de flujo, ¿cierto? Estuvimos viendo ya Bernoulli, Bernoulli ideal, Bernoulli con pérdidas, ¿ya? Y vamos a meter esto entre medio, ¿ya? De el Bernoulli ideal y el Bernoulli con pérdidas, nos tocaba entre medio, ¿cierto? Pero tuvimos que hacer una pequeña modificación por el tema del laboratorio, porque ni a la profesora Paula ni a mí nos gusta que ustedes tengan laboratorios sin haber visto la materia, ¿ya? Entonces, por eso que se adelantó la parte de pérdidas de Bernoulli para que el laboratorio con la materia ya pasada y ahora entonces nos toca ver medidores de flujo. Y los objetivos entonces de esta temática es que vamos a ver distintos medidores de flujo, ¿ya? Y vamos a establecer criterios. ¿Para qué se usan algunos? ¿Para qué se usan otros? ¿Cierto? Siempre hay un tema económico de por medio, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias, cierto? La instalación, qué forma tienen, vamos a conocerlos a grosso modo y principalmente vamos a ver el tubo de Pitot, el rotámetro, el orificio y el Venturi, chiquillos, ¿ya? Este es un medidor de flujo, es un Venturi, y simplemente es una cañería, ¿ya? Es como una cañería que viene, ven, acá está anexada a la cañería de proceso y se dan cuenta que empieza a disminuir su diámetro hasta llegar a una sección que se llama la garganta, ¿ya? Que es el área de menor, diámetro, ¿ya? El área de sección transversal de menor diámetro. Es el estrangulamiento o garganta. Y el Venturi tiene dos tomas, ya tiene dos tomas, una en la garganta, en esta sección de menor diámetro, y otra en la sección, ¿cierto?, de mayor diámetro, que es usualmente el mismo diámetro que tiene la cañería de proceso. Y acá se acopla un manómetro de manera que podemos medir la diferencia de presión. Entonces, antes de hablar de cada uno de estos tipos, este era un ejemplo, ¿ya? Tenemos que tener súper claro de qué se trata las palabras que quizás vamos a ir usando. Rango, exactitud, precisión, ¿ya? Pérdida de presión, tipo de fluido, calibración. El rango son dos valores, ¿cierto? Donde uno indica que una medición o una serie de mediciones, ¿cierto? Va entre el valor de A a B, como en el certamen, donde ustedes, ¿cierto? Tenían que indicar el rango del manómetro, donde el rango era de la presión más baja, que la presión más baja que puede haber en un estanque, ¿cuál es? Cero. Cero, porque el estanque esté vacío, ¿cierto? Entonces vamos a medir en el caso, por ejemplo, de un manómetro, una presión mínima y una presión máxima, ¿cierto? Dependiendo del caso, si estamos pensando en un estanque, entonces la presión mínima, ¿cierto? Sería cero, la presión máxima, ¿cuánto sería? Cuando llega a la capacidad máxima del estanque. Y ahí tenemos un rango, es decir, que la medición de ese equipo se va a mover desde un valor a otro. La exactitud requerida tiene que ver con qué tan cercano es el valor que yo estoy midiendo con respecto al valor real. Y se espera que esta exactitud esté o sea, menor al 5%, ojalá entre el 2 y 0,5%, pero tiene que ver con eso. ¿Qué tan cercano es lo que yo estoy midiendo con respecto al valor real? ¿Ya? Y claramente que la exactitud tiene que ver con un costo. Mientras más exacto sea un equipo, lo más probable es que sea más caro, ¿cierto? Cuando hablamos de precisión, la precisión tiene que ver con la dispersión de los distintos valores. O sea, tenemos varias medidas de presión, por ejemplo, ¿ya? Y la precisión tiene que ver con qué tan dispersos son los datos, ¿ya?
La pérdida de presión, vamos a hablar de ella un ratito más cuando veamos el plato orificio, porque hay unos medidores de flujo, si bien prácticamente todos, hay medidores de flujo que tienen una caída de presión permanente, es decir, que después que el fluido pasa por este medidor de flujo, la presión con que venía ese fluido nunca se recupera, la energía de presión, ¿ya? El tipo de fluido, sirven todos para cualquier fluido, sirven para líquidos, sirven para gas también. Y la calibración que tiene que ver, ¿cierto? Con, con este proceso de mantención, entre comillas, que se debe hacer a algunos equipos para que ellos sigan leyendo, ¿cierto? Los valores con la exactitud requerida. Por eso que muchas veces los manómetros hay que calibrarlos y muchos equipos de laboratorio hay que calibrarlos después de cierto tiempo de uso para, ¿cierto?, verificar que estén midiendo, ¿ya? Y que su exactitud esté dentro de lo normal. ¿Ya? Es decir, que la desviación que está midiendo con respecto al valor real, ¿cierto?, esté dentro de lo normal, que ojalá sea menor al 5% y ojalá menos. Entonces, medidores de flujo, ya les hablé del Venturi, ¿cierto? El Venturi que tiene sus tomas, ya aquí se ve, este es un Venturi, ¿ven? Real. Aquí tiene el acople para la cañería de proceso y aquí tiene la garganta. Aquí hay una toma y acá hay otra. Está midiendo, ¿cierto?, la diferencia de presión entre la sección normal de la tubería y la garganta. Acá tenemos otros medidores, por ejemplo, esta es una placa o plato orificio, ya se les dice de las dos maneras. ¿Qué es esto? Que es una especie de placa que tiene un orificio. Entonces, ¿qué hace ese orificio? Al igual que en el Venturi, estrangula el flujo. Estrangula el flujo de fluido que viene a una determinada velocidad, ¿ya? Y también cuenta con tomas, ¿cierto?, de presión a una determinada distancia que vamos a ver, ¿ya? Esta es la placa orificio o plato orificio. Esto es un rotámetro. El rotámetro quizás es el medidor de presión más fácil y el que lo podemos leer directamente. Ya el rotámetro claramente se tiene que usar de manera vertical porque consiste en un flotador que está hecho de distintos elementos dependiendo el fluido que estamos utilizando, porque tiene contacto directo con el fluido. Entonces, hay rotámetros que, por ejemplo, tienen el medidor de goma porque los fluidos, si fuera acero inoxidable, por ejemplo, hay fluidos que lo pueden corroer, hay otros que usan aleaciones especiales, y es este tubo que aquí va acoplado, ¿cierto?, a la cañería y simplemente está en el rango, ya el rango que mide claramente tiene que estar asociado con el caudal que pasa por esta cañería y yo leo directamente el caudal, es una escala, ¿ya? ¿Y dónde se mide? Ahí vamos a ver, les adelanto, aquí, ahí se mide, en esa línea del flotador. Este, que tiene la parte de abajo de los aviones, las avionetas, etcétera, es el pitot, ¿ya? Que se usa mucho en aeronáutica para medir el flujo del aire, ¿ya? Esta es la parte, normalmente van de acá debajo del ala. Entonces, vamos a partir por el más fácil de estos medidores de flujo y la derivación de las ecuaciones de estos medidores de flujo están en base a Bernoulli, que son ideales, ¿ya? Que son ideales. Entonces, este es un Venturi, ¿ven? Donde el flujo viene por su camino normal en la cañería con un área transversal A1 y luego es estrangulado de manera que hay ¿cierto? Hay un estrangulamiento a un área A2 donde A2 es mucho menor que A1. Y hay una toma de presión P1 que se mide, ¿cierto? Con respecto a cuando tengo el área normal de la cañería y P2 con el estrangulamiento. Y simplemente lo que se hace es establecer el Bernoulli en la línea central, ¿ya? Este es el punto 1, el punto 2, inmediatamente bajo la toma del manómetro, ¿cierto? Siempre recuerden eso, y en la línea central, de manera que, como ambos están en la misma línea central y yo planteo el Bernoulli, ¿cierto? Ambas términos de energía asociados
a la energía potencial, a la posición de ese punto de fluido, ¿cierto? Se hacen cero. Entonces, por lo tanto, me quedan las razones de la velocidad con respecto a la presión, ¿cierto? V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, ¿cierto? Es 2 por P2 menos P1 dividido por la densidad, ¿cierto? Un Bernoulli común y silvestre. Entonces, con respecto a esto, y utilizando continuidad, y ya que yo sé que Q1 es igual a Q2, y por lo tanto V1 por pi cuartos de 1 al cuadrado es igual a V2 por pi cuartos por D2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo relaciono la velocidad y la dejo en función de V1. V2 es igual a V1 por D1 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. Y esto es lo que hice acá, pero en lugar del diámetro, ¿cierto? Están expresadas las áreas. Lo pueden dejar como ustedes quieran. De manera que yo puedo expresar una velocidad, ¿cierto? Solamente conociendo la diferencia de presiones que me está mostrando, ¿cierto? Las tomas del manómetro y conociendo las áreas. Entonces puedo expresar V1, puedo expresar V2, ¿cierto? Conociendo las áreas y la diferencia de presión. Entonces el Venturi, ya, que la verdad no tiene nada de extraordinario con respecto a lo que hemos visto, ya el Venturi lo que me permite es, conociendo las áreas y la diferencia de presión entre las tomas del manómetro, ¿cierto? Conocer las velocidades y por lo tanto conocer el caudal. Ahora, acá vamos a empezar a hablar de un coeficiente de descarga, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos que la velocidad que nosotros estemos midiendo con el Venturi se acerque más a la realidad, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que si estamos haciendo la obtención de las ecuaciones con que vamos a trabajar con el Venturi desde, ¿cierto? Desde un Bernoulli sin fricción, ¿cierto? Es un caso ideal, es un caso ideal. Y la velocidad ideal siempre va a ser mayor o menor que la velocidad real. Mayor. ¿Cierto? Mayor que la velocidad real. ¿Sí? Entonces, de manera de poder acercar esta velocidad ideal a una velocidad real, es que nosotros vamos a utilizar este coeficiente de descarga. Y este coeficiente de descarga siempre va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar la expresión anterior de la velocidad, V1, déjenme ver si me acuerdo, V1 es igual a 1, ¿cierto? Perdón, a 2, a 2 por la raíz de 2, P2 menos P1, sobre ρ por A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado, ¿cierto? Y yo sé que esta V1 es ideal. Por lo tanto, la V1 real va a ser menor que la V1 ideal y yo voy entonces a multiplicar esta V1 ideal, que es esto, ¿ya? Por este coeficiente de descarga que es menor que 1. Entonces voy a tener una velocidad que es menor. Ya la velocidad real va a ser menor que la ideal porque sabemos que hay roce, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto el caudal que yo voy a obtener con este Venturi, ¿cierto? Va a ser menor que el caudal ideal, ¿ya? Ahora, los coeficientes de descarga para el Venturi, ya aproximadamente para Reynolds turbulentos se mueven entre 0,87 aproximadamente hasta casi 1, ¿ya? 0,995, 99 APP, ¿ya? ¿Y cómo los leo? Yo tengo que conocer el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds y tengo que conocer claramente la razón de diámetros la razón de diámetros o las dimensiones, digamos, del Venturi. Hay distintas tablas que ustedes van a encontrar. Entonces, conociendo estos dos, yo me meto, por ejemplo, con 2000, con 20.000,
¿cierto? Y supongamos que tengo un Venturi de 8×4, ¿ya? Y me meto acá y leo mi coeficiente de descarga, que en este caso es 0,965 app. Entonces yo sé que la velocidad ideal la tengo que multiplicar por este coeficiente de descarga, que en este caso es 0,965, para obtener la velocidad, ya cierto, del Venturi ya más aproximada a un valor real. Y aquí vemos, ¿cierto? Lo que un Venturi, este es el corte transversal de un Venturi, ¿cierto? Aquí viene la cañería, aquí viene la cañería con su diámetro de 1 y viene la primera toma de presión. Luego viene la restricción, se disminuye de 1 a un diámetro de 2 y viene la segunda toma de presión. Entonces, ¿qué voy a ver? Cuando, ¿cierto? Yo tengo el Venturi, ya, y lo hacemos más fácil, colocamos la línea central y ambos puntos, ¿cierto? Horizontalmente en la misma horizontal, yo sé que Z1 es igual a Z2, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, como el diámetro 2 es mucho menor que el diámetro 1, ¿cierto? V2 es mayor que V1. Es decir, el Venturi transforma, ¿cierto?, la energía de presión ya en energía de velocidad. Entonces, esto lo vemos en un diagrama de altura, donde aquí tenemos la altura total, H total, ya, H total, hasta acá estamos viendo, H total, ¿cierto? Y en el punto 1 tenemos esta altura de presión, ¿ven? Y tenemos esta altura de velocidad, que claramente su magnitud va a depender de cada uno los valores que toman estos parámetros. Pero cuando pasamos por la garganta sin saber estrictamente cuál es el valor, sabemos, ¿cierto?, que va a aumentar la altura de velocidad. La altura de velocidad va a crecer. ¿Por qué? Porque V2 es mucho mayor que V1 y por lo tanto el Venturi me transforma, ¿cierto? Y hace un intercambio ahí entre la altura de presión, parte se transforma ahora en altura de velocidad. ¿Se dan cuenta? Después vamos a ver el ejercicio. Profe, le puse Vamos, una pregunta. dígame. Es que no entiendo de qué sirve como, o sea, como en la práctica, como para qué sirve el Venturi. En el ideal como que no se mantiene todo constante, ¿no? No, O no, sea, no, las no. velocidades cambian, pero... No, lo que yo les estoy tratando de explicar es que las expresiones del Venturi vienen desde un Bernoulli ideal. Y desde ahí, Ah, esas ecuaciones de velocidad, por ejemplo, se adaptan a través de la multiplicación de un coeficiente de descarga a un valor más real. Entonces, tú la velocidad que obtienes de un Bernoulli ideal la disminuyes. ¿Por qué? Porque sabes que hay roce, que hay otro. Entonces, si, por ejemplo, tú calcularas el caudal sin utilizar este coeficiente de descarga, tú tendrías un caudal ideal. Lo que yo les estoy diciendo que para usar un Venturi, nosotros introducimos el coeficiente de descarga de manera que este Q ideal se acerque más a lo que es un Q real. ¿Cómo? Multiplicando el caudal ideal por este coeficiente de descarga que siempre es menor que 1. ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí. Ya, Muchas gracias. no de nada. Entonces, el Venturi la verdad es que es bastante simple, no deberían tener ningún problema, digamos, con la materia vista hasta acá. Es más, hemos hecho ejercicios con Venturi sin saber que eran Venturi, porque la verdad no tiene nada de marciano. Ya lo que venimos ahora a introducir es el coeficiente de descarga. Vamos a ver otro medidor de presión que se llama el tubo de Pitot. El tubo de Pitot, que es este tubito, ¿cierto?, con una puntita que les mostré acá, que se pone en, ¿cierto?, los aviones, las aeronaves y muchas otras aplicaciones, pero es muy ampliamente utilizado en aeronáutica, ¿ya? Consta,
a ver, si ustedes lo ven, ¿cierto? El equipo se ve como el que les acabo de mostrar. No sé si tengo otra foto acá. Así, esto es un tubo de pitot. Uno lo ve así, ¿cierto? Como una puntita, incluso un lápiz cross, con una puntita acá. ¿Ven? Pero el concepto que hay detrás de él es el que tenemos que entender. Entonces, el pitot, ¿qué es lo que hace? El pitot relaciona dos puntos, ya y también en función de un Bernoulli, en una cañería donde se mueve un fluido. Entonces, tenemos aquí este fluido que viene a una velocidad V, ¿cierto? Y tenemos estamos midiendo, digamos, la presión en este punto 1, ¿ya? Con un piezómetro. Y en este punto 2, en este tubo que se inserta en la cañería, pero que tiene una forma particular, ¿cierto? Que es como una especie de L al revés. ¿Qué es lo que hace esta L al revés, como les digo? Esta abertura es tan chiquitita, ¿ya? Que se llama punto de estancamiento. ¿Qué piensan que sucede ahí, aunque si bien está en la PPT? ¿Qué pasa en un punto de estancamiento? La velocidad del fluido es 0. ¿Cierto? Porque viene, imagínense, viene tan rápido el fluido, ¿ya? Viene a una velocidad determinada y se topa con este tubito que en realidad tiene una puntita aquí, como el que se ve acá, y entonces se produce el estancamiento del fluido justamente en este punto, en el punto 2. Y en ese punto, ¿cierto? Al chocar con este punto de estancamiento, con esta boquilla, digamos, tan pequeñita, se produce que la velocidad del fluido en ese punto es 0. Entonces, ¿cierto? Toda la energía que tiene este fluido de velocidad la transforma en presión, ¿ya? Entonces, el tubo de Pitot, básicamente, el pensamiento que hay detrás, ¿cierto? Es que tenemos un punto de estancamiento 2 y un punto donde el fluido no se ve afectado. Y donde vamos a plantear entonces el Bernoulli en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, planteamos primero en el punto 1, P1 más un medio por ρ por V1 al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual a, como estamos en la misma horizontal, ya sabemos que los z son lo mismo, igual a P2 más un medio de ρ V2 al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que aquí se produce el estancamiento del fluido, por lo tanto, V2 es 0, ¿cierto? V2 es 0. Y por lo tanto, la velocidad en 1 donde el fluido no ha sido perturbado viene siendo P2 menos P1. ¿Ya? O sea, la presión que hay en 2 y la presión que hay en el punto 1. Entonces, podemos conocer la velocidad que tiene el fluido en el punto 1, ni siquiera conociendo las presiones 2 o 1, sino que conociendo su diferencia. Y lo que el Pitot hace, ¿cierto?, es medir la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 de manera que nosotros podamos determinar la velocidad. ¿Se entiende? ¿Cierto? Nosotros sabemos que la presión en el punto 1, ¿cuánto viene siendo de acuerdo a este diagrama? ¿Cierto? P1 es igual a ρ G, si este es el punto 4 y este es el punto 1, a Z4 menos Z1, ¿cierto? P1, ¿ya? Y P2, ¿cierto? P2, si nosotros P2 lo podemos obtener tanto del Bernoulli, ¿cierto? Porque sabemos que P1 más un medio de ρ V1 al cuadrado es igual P2, ¿cierto? P2, toda la energía de presión y de cinética que traía se transforma en solamente presión en este punto, generando esta altura H, ¿ya?
generando esta altura. Entonces, no necesitamos conocer las presiones por separado, necesitamos conocer la diferencia de presión. Y el pitot a través, digamos, y esto es lo mismo que hay acá, a través, ¿cierto? Yo no sé cómo hacen la cosita ahí específicamente, ¿cierto? Porque los pitot hay unos que son muy delgaditos, ¿cierto? Uno ve los de los aviones que son más grandes, pero hay unos que son muy chiquititos, con las tomas muy pequeñas. Pero básicamente es eso lo que hacen, ¿ya? Toman, ¿cierto? La diferencia de presiones. En este caso, el punto 1 es el 0, ¿cierto? Entre el punto 0 y el punto E. Y se dan cuenta que la altura total se mantiene constante, ¿cierto? Pero en el punto E, en el punto de estancamiento, toda la energía, digámoslo así, se transformó en presión, ¿ya? Entonces, si uno se imagina el pitot por dentro, ¿ya? El tubo interior, ¿cierto? Es el que está midiendo aquí H, es el tubo interior es el que está midiendo H, ¿ya? Y que está midiendo la presión de estancamiento, y el punto inferior es el que está midiendo a través de estas tomas, ¿ya? Tanto la energía cinética como la altura de presión en el punto O. ¿Ya? Yo lo que quiero conocer es la velocidad a la que venía el fluido antes del estancamiento. Lo que quiero definir entonces es cuál es la velocidad O, ¿ya? O UO, dependiendo del texto lo van a encontrar como U o V, ¿ya? Y esto, si ustedes hacen el Bernoulli, siguen haciendo el Bernoulli y sacan la raíz de se van a dar cuenta que es, ¿cierto? La raíz de 2G por la presión de estancamiento menos la presión en el punto O, dividido por el peso específico. Por eso que necesitamos conocer la diferencia, no cada una de las presiones, la diferencia. Entonces, el tubo de pitot que conocemos ahora normalmente, para tenerlo todo en un solo aparatito, que es el que vimos debajo del, que es que el que vimos, mismo que vimos debajo del avión, ¿cierto? Se tiene que anexar con un tubo de Prandtl, por eso que lo van a encontrar como tubo de pitot Prandtl, ¿ya? Porque aquí está los dos tubos, ya el de pitot y el de Prandtl, que es básicamente la combinación de un pitot, de un tubo de pitot con un tubo piezométrico que permite medir, ¿cierto?, tanto la presión estática en el punto 0 como la presión en el punto de estancamiento, ¿ya? Si bien la mayoría le dice tubo de pitot, ya, pero el nombre específico es pitot Prandtl. Bueno, esto es lo mismo. Los ejercicios los vamos a dejar para la próxima clase. Y lo mismo que anteriormente, ¿cierto? Tenemos que usar una corrección. ¿Por qué? Porque la velocidad que estamos calculando para este punto, ¿cierto? 0, es una velocidad que está en base a un Bernoulli ideal. Entonces nosotros tenemos que llevar este valor a un caso real. Y para eso, en el tubo de pitot, al igual que en el Venturi, vamos a utilizar un coeficiente adimensional de corrección que relaciona la velocidad real con la teórica y por lo tanto que va a ser menor que 1, ¿cierto? Y de manera que ahora a esta velocidad que antes la teníamos así solita con la pura raíz, vamos a multiplicarla por este coeficiente de corrección, ¿ya? Bueno, ustedes imaginarán que es adimensional, ¿cierto? Adimensional de corrección. Y lo que sí nos podemos dar cuenta en el caso del pitot, que su rango, el rango de este coeficiente de corrección es mucho más amplio que el del Venturi. ¿Se acuerdan que el del Venturi iba aproximadamente de 0,85 a casi 0,99? En este caso no, podemos obtener valores bajitos de 0,5, ¿ya? Y llegar cercanamente al 0,9 para Reynolds, más o menos en el mismo rango. Entonces ustedes se meten con el número de Reynolds, por ejemplo, yo me meto con 10 a la 5, ¿ya? Y me dan la curva
características del pitot que yo estoy usando, ya estas son características por el fabricante del pitot, les tiene que dar la curva, y ustedes van a ir al eje y van a leer la razón entre, ¿cierto?, la velocidad promedio y la velocidad máxima. Ya que nosotros lo que hacemos es normalmente aproximarlo, ¿cierto?, a esta razón, velocidad real sobre la velocidad teórica. La real vendría siendo la promedio, la teórica claramente la máxima. Y de aquí entonces leemos este coeficiente, ¿ya? Ahora, para tubos de pitot simple, ¿ya? Que en general, ¿cierto? Ustedes no lo van a encontrar anexado con el piezómetro, ¿ya? Podemos tener coeficientes más cercanos a 1, aunque no son muy utilizados. Normalmente se usan los pitot compuestos, los pitot Brandt, ¿ya? Pero si ustedes tuvieran que decir a grandes rasgos, ¿cierto? En general, ¿cierto? Con el Venturi pueden obtener mayores coeficientes, ¿ya? En gases, la variación de presión diferencial, es decir, la presión que estoy midiendo en el punto O y en el punto de estancamiento puede ser muy bajita, ¿ya? A velocidades también bajas. Por lo tanto, puede que no nos sirva el pitot, ¿ya? Para gases bajo determinadas condiciones donde la velocidad del fluido es baja, ¿ya? Para líquidos a bajas velocidades, si se dan cuenta, el efecto que tiene, ¿cierto? Miren cómo cae. El efecto del Reynolds de pasar a 1000, acá, ahí lo voy a poner, de 1000 a 10.000, el efecto, ¿cierto?, del coeficiente es muy notorio. Sin embargo, para Reynolds que ya son más altos, no es tan notorio, ¿ya? Eso quiere decir. ¿Ya? Y por efecto de la turbulencia provocada por perturbaciones aguas arriba y su efecto en las mediciones de la presión estática, ¿cierto? Podemos tener grandes errores en el pitot, ¿ya? En el pitot podemos tener grandes errores, ya, por efecto de turbulencias que pueden haber, ¿ya? Específicamente en cuanto a la presión estática que estamos midiendo acá, ¿cierto? Por perturbaciones ya que vengan antes del punto O. Ahí se ven tubos de pitot, ¿ven? Pitot Brandt. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de seguir con la derivación del orificio? ¿Todo claro? Bueno, aquí les dejo el pitot, el Bernoulli del pitot, ya en unidades inglesas y en unidades internacionales. Es lo mismo que vimos anteriormente con el delta P, ya, pero para que lo tengan clarito, porque el pitot puede que se haga un poquito más engorroso la resolución, ya, pero son en base al mismo Bernoulli que vimos anteriormente. Con respecto al plato orificio, ya, el plato orificio, como lo vimos, ¿cierto? Es una placa. Es una placa que se inserta en algún lugar del fluido, ¿ya? Y por lo tanto que restringe, ¿cierto?, el área. El fluido se ve obligado a pasar, ¿cierto?, por un área mucho más pequeña que por la que venía. Entonces, es una restricción con una abertura más pequeña que el diámetro de la cañería donde está inserta, ¿ya? Existen distintos tipos, ¿ya? Existen distintos tipos de plato orificio. Ahora, debido a que en el pitot, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, en el Venturi, perdón, en el plato orificio, en el Venturi, ¿cierto?, la restricción de área se va haciendo de a poquito, ¿ya? Se va haciendo de a poquito. En el orificio, ¿ya?, que también se basa en una restricción de área, me quedo súper chueco, la restricción del área es abrupta.
Entonces, en el plato orificio, ¿ya? Es muy difícil recobrar la presión con que venía el fluido después de haber pasado por el orificio. Y se dice entonces que hay una pérdida de presión permanente. Vamos a ver la teoría, no voy a alcanzar a ver todo el orificio ahora yo creo, pero vamos a dejar esto y los distintos tipos de orificio, de plato orificio para el comienzo de la próxima clase y vamos a ver ahora la teoría. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de una placa orificio? ¿Ya? Es, ¿cierto?, la ecuación de Bernoulli cuando yo la planteo por un estrangulamiento de flujo, ¿cierto? Por un estrangulamiento de flujo, ¿qué significa esto? Donde reduzco bruscamente la sección del área transversal, ¿ya? Entonces, debido a la contracción en el área, ¿cierto?, la altura de velocidad incrementa claramente porque la velocidad aumenta y la altura de presión disminuye. Pensemos, ¿cierto?, en una cañería con un estrangulamiento, ¿cierto?, donde el área disminuye notablemente desde A1 hasta A2. Ya lo dijimos, ¿cierto? Aquí tenemos en ambos una altura total, ¿ya? De manera que cuando tenemos la mayor área, tenemos una velocidad, tenemos una altura de presión determinada, P1 sobre el ρg, ¿cierto? Y una altura de velocidad determinada por V1 al cuadrado partido por 2G. Cuando restringimos el área, ¿cierto?, parte de esta altura de presión pasa a ser altura de velocidad. Entonces, se reduce la altura de presión, eso es lo que le está diciendo, y aumenta la altura de velocidad. ¿Ya? Y es tan agudo el orificio, ¿ya? Que cuando el fluido sigue, es como si uno viera un jet por algún momento, ¿ya? Es como si por aquí, por este hoyito, saliera el flujo que viene por la cañería en forma de jet, ¿ya? Con una muy alta velocidad. Entonces, si nosotros cortamos longitudinalmente esta cañería y que está, ¿cierto?, dotada de un plato orificio, ¿ven? Aquí tiene un plato orificio. Las líneas de flujo, ¿cierto?, que se muestran en rojo, vienen, ¿cierto?, ordenaditas, tales como, ¿cierto?, una lámina encima de la otra, y se juntan para pasar por esta área muy pequeña que establece el orificio. Y aquí se forma esta especie de jet, donde sale el fluido a muy alta velocidad con respecto a la velocidad con la que venía. El plato orificio también tiene tomas de presión, donde voy a poder medir la diferencia de presión. Ahora, hay un fenómeno ya que se produce justo al chocar el fluido con el plato orificio, que en la realidad ocurre. Cuando choca, aquí inmediatamente, ¿ya?, hay una elevación de la presión, ¿ya? Porque por el choque, ¿ya?, el choque produce una disminución en la velocidad justamente en este punto, cuando choca. Pero después se recupera la velocidad rápidamente y aumenta la velocidad. Se produce este aumento en la presión, pero baja la presión. Baja la presión. Y si este es el nivel al que venía antes de pasar al orificio, P1, después de pasar el orificio, nunca va a poder, ¿cierto? Es muy difícil que vuelva a llegar a la misma P1. Va a llegar a una P2, donde P2 es menor que P1. Entonces hay una pérdida permanente de presión. Cuando hablamos de pérdida de presión es esto. Es que el fluido antes del accesorio, que en este caso es un plato orificio, ¿cierto?, que está midiendo el flujo, tiene una presión determinada P1. Luego de pasar al orificio, va a llegar a tener mucho más allá una presión P2, pero nunca va a recuperar P1, donde P2 es menor que P1. Ahora, cuando hablemos de plato orificio, ustedes van a escuchar el término vena contracta. La vena contracta
la vena contracta es aquella posición, ¿ya? Aquella posición donde se encuentra la menor área de flujo, que no es cuando pasa por el plato orificio. ¿Por qué? Porque el fluido viene con determinada energía cinética. Entonces va a pasar por el plato orificio, ¿ya? Y va a seguir con energía, de manera que un poco alejado, ya fuera del plato orificio, se va a producir la menor área de flujo, no de cañería, de flujo, ¿ya? Es decir, el flujo viene así, ¿cierto? Pasa por el orificio, se reduce, ya, acá está el orificio, ¿cierto? Se reduce, pero hay un punto donde se reduce un poquito más y después se expande. Ese punto de mínima área de flujo se llama vena contracta. Vena contracta, y como el flujo tiene la mínima área, ¿cierto? ¿Qué va a tener? La máxima velocidad, ¿cierto? La mínima área, o la área mínima, mejor dicho, tiene la máxima velocidad y por lo tanto la menor presión. Entonces, la vena contracta, si ustedes ven el perfil de presión, es donde se produce la menor presión, ¿cierto? Si yo estoy dibujando aquí el perfil de presión de mi plato orificio en el punto de menor presión, es donde se produjo la menor área de flujo, es decir, la mayor velocidad de flujo. Ese punto es la vena contracta. ¿Ya? Mire, acabo de decir lo que me está preguntando. Se debe, ¿por qué se achica? Porque les dije, este flujo viene con energía, ¿cierto? Viene con energía de velocidad y con energía de presión. Recordemos que la energía total o la altura total se mantiene, ¿ya? Energía total se mantiene. Pero cuando pasa por el plato orificio, ya al chocar inmediatamente, dijimos que se produce una pequeña elevación de presión porque se produce a su vez un choque. Entonces disminuye un poco la presión y acuérdense que las cargas se van distribuyendo. Si no es presión en una cañería horizontal, ¿cierto? Es velocidad. Entonces, aumenta un poquito la carga de presión, disminuye la carga de velocidad. Pasa por aquí, se restringe el flujo, pero viene con tan energía que el flujo sigue su camino con mucha energía y, ¿cierto? Sigue restringiendo su camino, no se da cuenta el flujo que ya pasó por la placa orificio. Entonces, no se expande inmediatamente, sino que, ¿cierto? Pasa por el plato orificio, ya, acá está el plato orificio, supongamos, pasa por el plato orificio, disminuye el área, pero viene con tanta energía que sigue disminuyendo su área de flujo hasta llegar hasta un área mínima, donde se produce la máxima velocidad y la menor presión, y de ahí se expande, ¿ya? Es por la inercia con que viene, es por la energía que trae, ¿ya? Entonces, el área de mínima presión no es donde está el plato orificio, es un poquito después del plato orificio. ¿Qué tan poquito después o qué tanto después? Depende de la velocidad con que venía el fluido antes del plato orificio, de la característica, alguna característica especial que tenga el plato orificio, la restricción, es decir, el área del hoyito del plato orificio, qué tipo de plato orificio es, que no lo vamos a alcanzar a ver ahora, como les decía, lo vamos a ver en la próxima clase. De todo eso depende, pero lo que tienen que tener claro es que viene con tanta energía con el fluido que choca con el plato orificio, baja un poquito la velocidad, sube la presión, pasa por el plato orificio, aumenta la velocidad, ¿ya? Pero aumenta y su máximo aumento no se va a dar durante su paso en el plato orificio, sino que un poquito retardado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se da cuenta que sale del plato orificio y sigue restringiéndose hasta que finalmente se expande, ¿ya? Espero haber resuelto su duda. Ya, entonces. Profe, ¿le puso una pregunta en el Dígame. dibujo? Entonces podríamos decir que la parte blanca, que no tiene como las líneas de flujo, no tiene como este fluido.
No, po. Aquí, Perfecto. perdón, estoy rayando el, Sí, el en la parte computador. blanca, sí. No Aquí, no no, tiene po, fluido. no, po. Ya, No, perfecto, perfecto. por eso que dice que después del plato orificio sale un jet. Sale como un Ya, jet. Imagínate un perfecto. jet, es como un jet. po. Muchas gracias. Ya, no de nada. Eso lo voy a dejar para la próxima clase, la instalación y todo eso. Y les quería comentar que al igual que en el caso anterior, ya también vamos a tener coeficientes que nos permitan obtener ya una velocidad ya o un caudal más cercano al real que el ideal que nos daría trabajar directamente con el Bernoulli o multiplicarlo por nada. ¿Ya? En el caso del plato orificio, ¿ya? Vamos a trabajar con dos coeficientes. Uno, que se llama el coeficiente de descarga. Miércoles. Uno que se llama el coeficiente de descarga, que es C, ¿ya? Que es el mismo, no es la misma... Es la misma concepción que tiene en el caso del Venturi y del Pitot, un coeficiente de descarga, ¿ya? Pero también se tiene un factor de expansión, ¿ya? Y el factor de expansión, ambos están entre 0 y 1, ¿ya? Pero el factor de expansión no tiene que ver, ¿ya? Con la razón entre una velocidad real y una velocidad ideal, ¿ya? Tiene que ver con la razón de los diámetros del orificio, ¿ya? Con respecto a la expansión que va a tener este jet luego de pasar al orificio, tienen peso muchas cosas, muchas variables, que como les decía, qué velocidad tenía el fluido, qué fluido es, qué tipo de orificio, ¿cierto? Orificio estoy colocando y más que el orificio mismo, ya el plato orificio mismo, es la razón entre el diámetro de la cañería y el diámetro del orificio. Y esa razón, cuando trabajemos con placa orificio o plato orificio, es muy importante y por lo tanto tiene una denotación especial que es beta. Beta es el diámetro del orificio, ya del plato orificio, sobre el diámetro de la cañería. ¿Ya? Y esta razón beta, ¿cierto? Claramente es menor que 1 porque el diámetro del orificio es mucho menor que el de la cañería y va a tener una importancia al poder acercar este valor de caudal, ya que estamos midiendo, con respecto a la realidad, ¿cierto? Al tratar de acercar los valores que puedan representar la realidad lo más certeramente posible. Vamos a quedar hasta aquí. Me quedan 2 minutos, ¿cierto? Eso. Vamos a quedar acá porque no alcanzo a pasarles bien lo que queda en 3 minutos. Y eso pues chiquillos, y no se desanimen, esperen a ver las notas. Yo todo lo que les digo, ¿ya? Se los digo por su bien, ya se los digo por su bien, para que tomen estas indicaciones para los próximos certámenes, no solamente para este ramo, para los otros ramos, ¿ya? Así que eso, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, ¿todo claro? Profe, yo una consulta con respecto Dígame. al certamen más que nada. Primero pedirle disculpas porque yo fui una de las personas que no puso nombre en el PDF. Mira, sí, tengo a casi todos, identificados, pero tengo problemas con 2 certámenes. Entonces, lo que voy a hacer yo, todavía no sé cómo lo voy a hacer, va a ser subir todos los certámenes. Yo lamento esto porque a mí me carga que algunos vean las notas de otros, pero no hay manera de hacerlo. O sea, entonces yo voy a subir todos los certámenes a un Dropbox o a no sé dónde cuando estén todos corregidos. Y ustedes son los responsables de ver que su certamen sea el que tiene su nombre, porque yo a todos los archivos le estoy poniendo nombre. Hay 2 que no puedo identificar hasta ahora
Y ahí la persona que no va a tener nota claramente, ¿ya? Si es que no me he equivocado en otras cosas, me va a decir, profesor, ese certamen es mío, ¿ya? Claro. Idealmente los certámenes los entregan con nombre y apellido porque son, mire, si fueran 30 no me haría problema, pero son 90. Entonces, bajar los certámenes, estar viendo los que no tenían nombre, con quién me mandó este certamen, así un lío, ¿ya? Pero más que eso no es. Así que eso yo creo que voy a hacer, va a ser, así también aprovechan de que yo no me haya equivocado en bajar los certámenes, porque con los que muchos no tenían nombre, yo les puse el nombre, pero también me puedo haber equivocado. Entonces, oh no, si ese certamen es mío, ahí queda todo claro, ustedes son los responsables de ver que su certamen sea el que tiene su nombre y listo. Y después de verificar su nota en la planilla. ¿Ya? Ya, profe. Profe, pero el problema de los nombres era con el nombre del archivo o que no estuviera dentro de, como al escanearlo. No, es que hay, no es tanto el problema de que no venga el papel con el nombre que ustedes Ya. escaneaban. El problema es el archivo con nombre, porque como había que subir los archivos, ¿cierto? Había que subir los archivos, después me descargan todos juntos, po. Sí, pues, sí. Entonces ese es el tema. Ya. Ya, profe, gracias. Ya, así que eso. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ya, po. Así que nos vemos el miércoles, chiquillos. Vayan a almorzar, que ya es tarde. Nos vemos, chaito. Cuídense ustedes también. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Profe, gracias. Chao.